Bueno, señores, continuamos en Noticias 5050, temazo de lujo. Recuerden nuestro hashtag Noticias 5050. Tenemos visita a nuestro gran amigo y hermano Marcos Díaz, que hoy está como miembro del comité ejecutivo de la WADA. ¿Ok? No como nadador, no como viceministro, sino como miembro de la WADA. Y también está Orlando Méndez, cronista deportivo, que tiene una óptica espectacular de todo esto que está pasando en la actualidad. Marcos, Orlandito, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Empezamos con Marcos como atleta y también como miembro de la WADA. Marcos, ¿viste todo el lío que pasó con los rusos? Que los han suspendido muchísimos, al final solamente lograron entrar unos cuantos. El que tenía historial de dopaje también lo cortaron, que me lo encontré muy injusto, by the way, y más si usted se limpió, pero igual queda la sospecha. Pero entonces, ¿cómo que funciona esto? ¿Cómo que se trabaja esto? Bueno, ustedes fueron muy certeros en los comentarios previos a entrar nosotros aquí en la escena. Y el hecho de que ciertamente existe una gran pregunta. O sea, la historia ha dicho que la lucha detrás del dopaje ha demostrado que el dopaje lleva un paso hacia adelante. Y los casos que ustedes han presentado, el caso Marion Jones, Lance Armstrong y el caso Rusia, es evidente que la lucha tiene sus huecos, por el hecho de que ninguno de estos casos han sido encontrados o sancionados por alguna muestra en positivo. No han dado positivo. Todos estos grandes casos de grandes escándalos han sido el producto de lo que le llaman los americanos whistleblowers, o sea, una denuncia. Exacto, alguien que ha hablado y ha dicho, mira, aquí tenemos un programa armado. Exactamente. Entonces, eso al interno de la Agencia Mundial Antidopaje, sale la pregunta de que si el sistema realmente es suficientemente débil como para que sigan sucediendo estas cosas. El caso Rusia es muy interesante. Se demuestra en el informe de Richard McLaren, luego de, vamos a decir, unas cuantas informaciones que llegaron, no por ninguna prueba en positivo, se empieza y se hace una investigación a raíz de los escándalos que había traído el atletismo y, en consecuencia, hace exactamente unas 2 semanas, previo al inicio de los Juegos Olímpicos, 3 semanas antes de los Juegos Olímpicos, se demuestra en el informe de McLaren que ha estado involucrado no solamente federaciones, entrenadores, atletas, sino hasta el gobierno a través del Ministerio de Deportes de Rusia. ¡Wow! Científicos, espías que trabajaron en la Guerra Fría ya estaban aplicando el sistema de espionaje y de ayuda y colaboración para lograr que una gran cantidad de atletas de distintas disciplinas no dieran positivo ni siquiera en los laboratorios que tienen allá. O sea, estamos hablando de la KGB metido en esto. Todo un sistema de corrupción, que es como se le llama, que no es ni siquiera el caso de que algún atleta haya dado positivo por el uso de una sustancia controlada o una sustancia prohibida. Hay que destacar que, señores, para los rusos el deporte es algo importantísimo y la batalla por ser los primeros versus los Estados Unidos siempre está a flor de piel. Claro que sí. Entonces, en este caso, la recomendación de la Agencia Mundial Antidopaje era que Rusia no participara, no se le permitiera la entrada a los Juegos Olímpicos. Pero la sugerencia sale para que el Comité Olímpico Internacional tomara esa decisión. Y obviamente, previo a unos Juegos, cuando hablas de un país tan poderoso que ha sido sede de grandes eventos deportivos, incluyendo los Juegos Olímpicos de invierno. Sochi, que fue recientemente. Yo era de los que decía que el Comité Olímpico no iba a sancionar a Rusia. Efectivamente, de esa misma manera, el Comité Olímpico dice, yo cedo la decisión a las federaciones internacionales, y las federaciones internacionales fueron muy débiles en realmente tomar el tema como se debió haber tomado. Bueno, hubo un susto, ya para luego pasar a Orlando, que Vladimir Putin dijo que si no van a fugir deportivamente, le cierra la llave de gas a Europa entero. Como que vamos con duro. Y por ahí con ese comentario muy similar se destaca esa fuerte lucha entre la parte, vamos a decir, la parte política, la parte de la industria del deporte que genera millones y billones de dólares, y la parte que trata de buscar el juego limpio, o que trata de buscar que el juego sea igual. Orlando. Bueno, básicamente yo creo que hay un alto nivel de cinismo en todo lo que tiene que ver con las sustancias. Si, por ejemplo, iniciamos por la principal institución, estamos hablando de la WADA, que está haciendo un gran esfuerzo porque se limpia el deporte, pero existe, por ejemplo, el mecanismo WADA. Esa es la regla que está utilizando MLB para evaluar a sus jugadores, para medirlos, para examinarlos. Estamos hablando de la Major League Baseball. Exacto, de las grandes ligas. Las grandes ligas del béisbol. Por ejemplo, podemos establecer las reglas WADA en el fútbol americano, en el fútbol de la NFL. ¿Por qué los jugadores de fútbol americano no lo fuñen tanto?
Mira qué sucede. Cuando esos tipos hasta la pestaña la tienen puya. Mira qué sucede. Una pregunta, un comentario muy interesante y muy acertado, Orlando. La Agencia Mundial Antidopaje inicia con los deportes olímpicos, luego se convierte en una fusión que compromete tanto el movimiento olímpico como a los gobiernos. De ahí a que su comité ejecutivo está compuesto mitad comités olímpicos, mitad funcionarios de gobierno, buscando que la lucha del dopaje no es un tema netamente deportivo, porque si las sustancias atraviesan las fronteras de los países, las aduanas, se venden en las farmacias sin permiso, ahí no entra el movimiento olímpico, ahí entra los gobiernos, las autoridades públicas, como le dicen. Y entonces sucede que cuando se busca regular los deportes en términos generales, sí se puede tener el que los deportes olímpicos tienen la obligación de asumir y ser garantes del Código Mundial Antidopaje, el que una sanción inicia con 4 años. O sea, si un nadador de los Juegos Olímpicos, Michael Phelps o Usain Bolt, da positivo, son 4 años. Si tiene un trayecto limpio hacia atrás, pide perdón, puede ser reducido a 2 años. Estamos hablando. Fíjate la diferencia entonces establecida con la Grandes Ligas. Cuando tienen las ligas, 80 juegos. cuando tienen las ligas privadas, exacto, ¿okay? La Liga Española privada de fútbol, la NFL, fútbol americano, tienes las grandes ligas, no se rigen bajo el Código Mundial. Sí, porque es muy fuerte, porque, sí, la Grande Liga sí, pero el fútbol americano no. Es verdad, deporte nacional versus pasatiempo de los Estados Unidos, pero porque no le paran la mira. No se regula, sí existe el interés se debe regular, de que en se debería de regular con todo el deporte. Sí. Exactamente. Todo el deporte, pero como decía Orlando, un jugador de Grandes Ligas te da positivo y se le multa por X cantidad de equipos, luego de un consenso con el sindicato de jugadores. Cuando en los deportes olímpicos no ha sido ningún consenso ni nada, simplemente se impone una sanción de 4 años. Ya está impuesta una sanción a nivel de las Grandes Ligas, pero por ejemplo, flexible con relación a los olímpicos, pero si te vas, por ejemplo, a la NBA es mucho más flexible, muy flexible con relación al béisbol, pero si te vas al fútbol, básicamente. Bueno, el comisionado de fútbol a un grupo de periodistas, cuando le hablaron del tema esteroides, a propósito del dominicano Luis Castillo, que había declarado que no son una sustancia, el de los Chargers. Exacto, el de los Chargers, que jugó fútbol americano y fue de primer nivel. Él mismo declaró, yo utilicé en un momento una sustancia en una de mis rodillas para recuperarme más rápido. Claro. Yo me dopé en aquella ocasión. Y cuando atacaron al comisionado de la NFL, que para mí ha sido, por eso yo hablo de cinismo, porque o tú das la cara y dices lo que se mueve en tu deporte, o definitivamente dices, yo voy a luchar contra la sustancia. Él sale diciendo a los periodistas, bueno, es tan simple como, si ustedes entienden que yo debo utilizar reglas más fuertes en mi deporte, pónganse un equipo y vengan a jugar. Claro. Métanse al campo a ver qué tan fácil es aguantar un juego completo de fútbol americano. Vamos a hacer una pausa. El tema está buenísimo. Orlando Méndez con nosotros, Marcos Díaz. Estamos en este debate del dopaje aquí en Noticias 5050. Atención familia, nuestro hashtag Noticias 5050. Opinen en este momento. Pausa.